Hola, soy José Ramón Riera y como sabes estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Hoy, tal como os había prometido, lo que quiero compartir con vosotros en esta conferencia es la historia del PIB per cápita, pero visto desde el punto de vista de qué es lo que ha hecho cada uno de los presidentes. Es decir, al final de esta conferencia habrá un resumen y por último la creación de un ranking que iremos ampliando con nuevas informaciones, nuevas conferencias que iremos desarrollando a lo largo de la vida de este canal. Ya hay varias pensadas y preparadas en las cuales seguiremos sumando resultados, es decir, para tener al final de la historia un ranking de quién ha sido el mejor presidente y el peor presidente de los últimos 4 que hemos tenido. Bien, empecemos cómo nos encontrábamos en el año 2000. En el año 2000 gobernaba José María Aznar. España tenía un PIB per cápita de 21.460 euros, la Unión Europea lo tenía de 22.450. España ocupaba en esos momentos la posición número 12, detrás de Francia, de Alemania y de Italia, y los otros grandes países, es decir, como Países Bajos estaba en la tercera posición y Polonia en la 23ª. Ya sabíamos que Bulgaria era la economía más pequeña porque la rumana en el año 2000 no hay datos de su PIB per cápita, y por lo tanto España estaba muy cerquita de la media europea. Eh, ¿Qué pasa si 3 años después, cuando José María Aznar deja la presidencia del gobierno, nos deja en el 2003 con un PIB per cápita de 22.680, es decir, cuando la Unión Europea, es decir, acaba de llegar a 23.210? España sigue ocupando la posición número 12, detrás de Francia, de Alemania y de Italia. Fijaros que en estos momentos, en el 2003, también Alemania se encuentra por detrás de Francia. Bien, cerramos el primer periodo del primer presidente, en el cual nos toca, bueno, pues ver qué es lo que ha hecho este presidente con incrementos de el PIB per cápita en valor absoluto y de PIB per cápita en crecimiento en porcentaje. España consigue crecer en estos 3 años de tiempo 1.220 euros de PIB per cápita en 3 años, que equivalen a unos 400 euros por habitante año. Sigue ocupando la posición 12 y fijaros que el crecimiento de José María Aznar en valor absoluto es superior al de la media de la Unión Europea, que crece en 760 euros. Eh, Esto hace que, bueno, que además, es decir, España crezca más que Francia, que crece 510, más que Italia, que crece 420, y mucho más que Alemania, que crece 190 euros. Es decir, en este periodo de tiempo somos un país que somos el 12 en crecimiento en valor absoluto, pero crecemos más que la media europea. Veamos cómo nos hemos comportado en crecimiento en porcentaje. La Unión Europea crece un 3,4, nosotros crecemos un 5,7, pero nos vamos a la posición número 15 en crecimiento. En valor absoluto crecemos, somos el país número 12 en crecimiento. En total somos el país número 12, pero en porcentaje de crecimiento Lituania crece casi un 30%, Letonia un 28%, Estonia un 24%, y por lo tanto los países emergentes dentro de la Unión Europea están creciendo a mucha mayor velocidad de la que crece España. Bueno, ya tenemos la foto de lo que ha hecho el primero de los presidentes. Vayamos a la foto del segundo presidente, que en este momento es el señor Zapatero. Zapatero coge España en 22.680 euros de PIB per cápita y en el 2011 se va con 22.770, cuando la Unión Europea ha terminado en 25.330. En valor absoluto, Zapatero nos hace perder una posición
¿Por qué? Porque el resto de los países, es decir, crecen más y encima Chipre, es decir, esa islita que hay en el Mediterráneo muy cerquita de Grecia, nos pasa en PIB per cápita para dolor de todos los españoles y para satisfacción de los chipriotas. Eh, Veamos además ahora, es decir, comparándolo, es decir, qué sucede en este periodo si lo comparamos, es decir, con el crecimiento en valores absolutos. Bueno, pues España, en valor absoluto, hemos visto que al pasar de 22.680 a 22.770, solo crece 90 euros, es decir, solo crece 90 euros, mientras que la Unión Europea crece 2.120 euros. Zapatero, como todos ya sabíamos, es decir, dejó a España crucificada en una crisis tremenda, pero lo que no nos habíamos dado cuenta al no hacerlo de esta manera es que nos llevó a la posición 25 en valor absoluto en crecimiento. Perdemos un puesto en el ranking, pero somos el país que menos crece, solamente menos que nosotros, Italia, que decrece 820 euros, y Grecia, que decrece 1.600 euros, donde ya se ve clarísimamente la crisis en la que se está metiendo, es decir, el país griego. Eh, Vamos a ver cómo quedamos en crecimiento en valor absoluto, volvemos a verlo. Con Zapatero crecemos un 0,4, es decir, la Unión Europea crece un 9,1, es decir, nos alejamos de forma sustancial con respecto a la Unión Europea. Estábamos muy cerca, casi, es decir, a menos de 1.000 euros, y de pronto ya estamos a más de 2.500 euros con respecto a la Unión Europea. Eh, Empezamos a notar que, bueno, es decir, un gobierno como el de José María Aznar hace crecer en 1.220 euros y nos mantiene en la posición 12 en valor absoluto y 12 en crecimiento absoluto, en valor absoluto, mientras que Zapatero nos hace perder una posición y nos lleva en crecimientos tanto en valor absoluto como en porcentaje a la posición número 25. Bien, como hemos visto con el presidente Zapatero, el PIB per cápita ha crecido 90 euros, es decir, nos ha dejado en posición decimotercera en valor absoluto, en 25ª posición en crecimiento en valor absoluto y en porcentaje. Llega el presidente Rajoy y recoge el PIB per cápita en 20.770, y cuando abandona por último año su gestión en el 2017, el PIB per cápita español ha crecido hasta los 24.440, mientras que en la Unión Europea hemos llegado a los 27.110. ¿Qué pasa en este periodo? Que España recupera la decimosegunda posición, vuelve a superar a Chipre, y nos colocamos en posición número 12. Vamos a ver ahora eh, ¿en qué posición nos quedamos tanto en crecimiento en valor absoluto como en crecimiento en porcentaje con el presidente Rajoy? Bien, vemos aquí que España crece 1.670 euros cuando la Unión Europea crece 1.780. Perdemos un poquito de peso con respecto al crecimiento de la Unión Europea en 110 euros, cuando veíamos que con Zapatero perdíamos, nos habíamos alejado en 2.500 euros. Eh, este crecimiento de 1.670 euros, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a que, bueno, pues ocupamos la posición número 15 en cuanto a crecimiento en valor, y superamos a Francia e Italia en crecimiento en valor absoluto. Francia solo crece en 1.150 euros e Italia en este periodo decrece 300 euros. Alemania crece más rápidamente que nosotros y que Francia. Alemania consigue en este periodo crecer en 2.210 euros. En cuanto al crecimiento en porcentaje, de nuevo nos colocamos, a pesar del que 7,3
nos colocamos en la posición 15 y el crecimiento en porcentaje es ligeramente superior a la Unión Europea, que crece solamente un 7%. En crecimiento en porcentaje superamos a Alemania, que crece un 6,7%, superamos a Francia, que crece un 3,7%, y superamos a Italia, que decrece un 1,1%. Es decir, vemos decir, que eh, con el presidente Aznar, es decir, estábamos en crecimientos más altos que la Unión Europea, volvemos a estar en crecimientos más altos que la Unión Europea con el presidente Rajoy, en una solo décima, y con el caso de Zapatero, es decir, teníamos un decrecimiento, es decir, auténticamente brutal comparativamente con la Unión Europea. Bien, dejamos a Rajoy, nos vamos a ver qué ha hecho Sánchez. Sánchez recoge el testigo con 24.440 euros de PIB per cápita y lo suelta lo suelta. Cerramos el año 2022 con 24.580 euros y de nuevo perdemos una posición en valor absoluto con respecto a Chipre. Chipre nos vuelve a dar el sorpaso. Vemos que la Unión Europea se ha ido hasta 28.820 y de nuevo el gap se aumenta durante este periodo de tiempo, como ya habíamos visto en la anterior conferencia. Pero lo que no habíamos visto entonces es que por el presidente Sánchez el PIB crece 140 euros solo y nos lleva a la posición número 26 de crecimiento. Solo superamos a Luxemburgo, que en este periodo 2017-2022 decrece en 80 euros. Mientras que nosotros crecemos 140 euros, la Unión Europea vuelve a crecer de media 1.710 euros y de nuevo se abre la distancia entre nuestro PIB y el PIB medio de la Unión Europea. En porcentaje, me da, al ver esta transparencia, podéis comprobar de nuevo que España se coloca en la posición número 26 en crecimiento en porcentaje. Estamos ya a punto de finalizar este análisis del PIB per cápita y quiero aquí poner un resumen de lo que nos ha pasado. Con Aznar partíamos de 21.460, llegamos a 22.680 en 3 años, crecemos 1.220 euros, es decir, tenemos un crecimiento medio de la riqueza por español de 407 euros. Llega Zapatero, crece 90 euros en un periodo de 8 años y por lo tanto el crecimiento medio que nos lleva de riqueza es de 11 euros, nos mete en el bolsillo un billetito de 10 y un billetito y una monedita de 1 euro. Rajoy consigue que el PIB per cápita crezca 1.670 euros, que dividido por 6 años, es decir, nos hace crecer la riqueza media del español en 278 euros, y llega, por último, Sánchez, que consigue que solo crezcamos 140 euros, que en este periodo equivale a crecer un billete de 20, un billete de 5 y 3 monedas de 1 euro. Es decir, durante los 13 años de gobierno socialista, la media que ha hecho crecer la riqueza por habitante y año, el socialismo de 18 euros. Es decir, nos mete en un monedero 18 euros de más todos los años. Mientras que la gobernación de la derecha ha generado 321 euros por habitante y año de riqueza. Es decir, nos han dado 3 billetes de 100, uno de 20 y uno de 1 para meterlo en la cartera de los españoles. Esto es la clara y absoluta realidad que ha tenido este país en los últimos 22 años. Ahora podemos decir lo que queramos, nos podemos meter con quien nos dé la gana y podremos decir que no nos gustaba ni el
bigotes ni el de las barbas, y que solo nos gusta el socialismo. Pero la realidad es que lo único que genera el socialismo ha sido una miseria de darnos 18 euros por habitante y año en sus de gobierno, mientras que la derecha nos ha dado 321 euros de riqueza por habitante y año. Poco, bien. Mientras estaba a la derecha, no hemos perdido posición en valor absoluto, nos hemos mantenido en la posición número 12, como podemos ver en estos momentos en este cuadro. El puesto final, es decir, ha sido el 12 con Aznar y el 12 con Rajoy. Nos hemos en cuanto a la variación en valor absoluto, nos mantenemos en el puesto 12 en el caso de Aznar y vamos al puesto 15 en crecimiento en porcentaje. Y aquí podéis ver decir, que el gran desastre ocurre con Zapatero. Nos lleva a la posición 25, tanto en crecimiento en valor absoluto como en porcentaje, y Pedro Sánchez, que nos lleva a la posición número 26, es decir, en crecimiento en valor absoluto y en porcentaje. Bien, con esto vamos a generar el primero de los rankings de la historia de nuestro país. Si le damos 10 puntos al mejor, 6 puntos al segundo, 4 puntos al tercero y 1 punto al peor, y en caso dividimos los resultados, resulta que Aznar obtiene por el puesto final 8 puntos, por la variación 10 puntos, por el porcentaje de variación 8 puntos porque lo tiene que compartir con Rajoy, y por la generación de riqueza 10 puntos, y obtiene 36 puntos de los 40 posibles. Rajoy obtiene 28, Zapatero obtiene 11 puntos y medio, y Sánchez de momento es el peor de los socialistas, en este tema exclusivamente del ranking del PIB per cápita. ¿Esto qué nos indica? Pues nos indica una cosa muy sencilla, muy, muy, muy sencilla. Si la queremos entender bien, y si no, también. Es decir, cuando gobierna la derecha, este país crece normalmente más que la media y genera riqueza para todos los españoles. Cuando gobierna el socialismo, este país se para, es decir, no hay crecimiento, y el crecimiento que hay es tan ridículo que merece la pena ni ser tomado en cuenta. 18 euros por habitante y año en los 13 años de gobierno socialista, creo que demuestran que tenemos una lacra tremenda cada vez que gobierna el socialismo. Y hasta aquí es lo que os quería contar en el día de hoy. Creo que ha quedado el tema bien claro. Espero que esta conferencia os haya gustado. Me encantaría que, si os ha gustado, le deis un like. Me encantaría que, si además, si queréis que merece la pena, lo compartáis con vuestros amigos y en vuestras redes sociales. Y no olvidaros, seguiremos informando y trayendo este tipo de información de toda la economía española a lo largo de este siglo, para que veamos qué ha hecho cada uno de los presidentes. No te olvides, estás si el gobierno lo permite.